para hacer el análisis político que generalmente lo hace como editorialista de Diario Expreso y sobre todo ahora que tiene hasta su propia página web. Lo felicito, doctor Byron López, que la ciudadanía conozca cuál es su criterio. ¿Cómo analiza lo que hoy vive el Ecuador luego de todos estos temas que fundamentalmente enfocan hoy al seguir luchando contra la corrupción? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, muy gentil por sus palabras, siempre muy generoso para conmigo. Bueno, el análisis que hay que hacer alrededor de este tema es sumamente amplio y claro, y por eso yo, cuando utilizo estos micrófonos, me siento con la absoluta libertad de decir lo que pienso, porque esa es la obligación de quien hace opinión pública, como hace usted y yo en distintos medios de comunicación. Hablar a la gente lo que uno piensa, no con el objeto que la gente le haga caso a uno, porque uno puede equivocarse, sino para entender cómo es que uno, desde su óptica y observando el panorama nacional, opina en relación con el país. La lucha contra la corrupción a la que usted se refiere concretamente en la pregunta es una lucha que tiene que ser permanente, y no solamente está la lucha en la corrupción, mandar a la cárcel a los ladrones, sinvergüenzas y despilfarradores de dinero del Estado. La corrupción tiene un origen mucho más atrás. La corrupción surge en el instante en que la sociedad pierde la fe en algo. Y lamentablemente, hablemos del Ecuador, para no hablar en términos generales, hay una desesperanza en el mundo en este instante. Los pueblos ya no confían en los políticos. Y entonces ahí viene la corrupción, porque el que aspira a ser político, como que creyeran que ser político se hace de la noche a la mañana, le engañan al pueblo, y eso es un acto de corrupción. Es decir, corrupción no solamente es robarse los dineros de un pueblo, del erario nacional. No, corrupción es esto: un candidato que surge en el Ecuador, para concretarme al país, de la noche a la mañana, sin ningún antecedente, sin ninguna experiencia en el campo público, sin un bagaje de conocimiento que le permita ir a gobernar, ya sea el cantón, la provincia o el país. Es un hombre que va a fracasar y corrompe la ciudadanía, porque yo, que he votado por él, me siento mañana defraudado con un hombre que no cumple lo que ofrece. Y más aún con aquellos que se ponen un eslogan, una bandera, cantan una canción bien bonita, etcétera, y de pronto se olvidan de ese grito y pasan a gritar lo que gritaba el otro. Y yo, que voté por él, por ese grito, de repente estoy con un hombre que grita el grito que yo no grité. Entonces, ¿todo eso qué significa? Hay una corrupción. Yo participo del criterio de un sociólogo, a quien lo he leído últimamente, que analiza la sociedad humana, no la ecuatoriana. Y él dice que la sociedad humana es una sociedad bica, B chica, I, C, A, B dentilabial, volátil, I, insólita, C, compleja, y A, ambigua. Entonces, consecuencia de estos fenómenos que él analiza concretamente cada término de los que acabo de expresar, concluye que es una sociedad licuada, una sociedad líquida, una sociedad que ya no es compacta. Se refiere a Zygmunt Bauman. Exactamente, ese Bauman, en la ceguera moral y en la sociedad líquida. Así es. Así es. Y todos estos fenómenos que estoy tratando de explicar o de conversar con usted, son los que van originando la corrupción. Y cuando se llega al poder, el que nació para dañado aprovecha la oportunidad, y el que no nació para dañado se daña estando allí. ¿No hay alternativa? ¿No hay una tercera alternativa? Alguien que sí llegue con sus valores y que transforme a los funcionarios públicos que trabajan con él y transforme a un país. Esa es la tarea que debe hacerse ya. Buscar los medios necesarios para hacer entender a los políticos que deben ser políticos, que deben tener una ideología detrás de sí, no para que necesariamente a la ideología traten de imponerle por encima de todo, sino para que haya un camino por el que va a conducirse, y sobre todo para que sea leal con lo que ofrece y con lo que dice.
Ahí los pueblos reaccionarán favorablemente. Y el momento en que un presidente de la República, un alcalde, un prefecto, un concejal, vea que hay corrupción en su administración, debe ser el primero en denunciar y no en tapar. Y no solamente decir de palabra, yo denunciaré y yo haré cirugías mayores o menores, sino efectivamente entrar a componer lo descompuesto. Aquí viene una anécdota interesante que demuestra la calidad humana de los políticos. Betancur, el venezolano que usted conoce, que fue un hombre honesto, llega al poder después de una dictadura tremenda que vivió Venezuela, forma su gabinete y empieza a gobernar, y de repente firma un contrato a los años de su gobierno con una firma sobre asuntos petroleros. Todo se desenvolvió muy bien, con toda honestidad. No hubo ningún sobreprecio, ni oferta, ni coimas. Se firma el contrato, una gran ceremonia en el Palacio Presidencial, donde quiera que haya sido, y el representante de la empresa extranjera dijo que se sentía feliz de haber firmado un contrato con un país en donde no había habido necesidad de nada para esa firma. Aplausos. Cuando ya se termina la reunión, se para el secretario del gerente de la empresa y al que iba saliendo, que estaba preescogido, le decía: usted no se vaya, quédese. Usted no se vaya, quédese. Y se quedaron 5. Se fue Betancur, ya, él no se quedó, entre los 5 no estaba el presidente. Cuando ya quedan los 5, les señores, estoy tremendamente comprometido con ustedes. Ustedes han actuado tan honestamente que les voy a hacer un obsequio. Y le saca a cada uno una cajita con una llave, que era la llave de un Mercedes-Benz que estaba en un sótano de ese hotel, o donde tenía la reunión. Le dice: señores, esto es para ustedes, no como coima, no como compra de conciencia, sino como reconocimiento por la gestión. Como todo se sabe en el mundo, Betancur todavía no ha llegado a su casa y ya supo que se había producido este fenómeno con sus colaboradores. Se regresa, sube al sitio en donde estaba y lo llama: deme la llave de que le han entregado. ¿Cómo? Sí, denme. Señor gerente, deshago el contrato en ese momento. Claro. Es decir, un hombre íntegro, total. Eso es lo que vale en la vida y los pueblos aplauden eso, pues. Es decir, doctor, la aspiración de cada pueblo, de cada país, sobre todo en Latinoamérica, porque también está pasando ya en Europa. Así es, esto es mundial. En España, es mundial. Hemos visto en los últimos días, con la misma renuncia de Mariano Rajoy a su partido político. Acaban de extraditar ya no puede a Funes, más. Lo traen a Funes de Honduras y Martinelli está extraditado. También en Panamá. Es general. General, por se eso. salvan pocos. La siguiente pregunta, antes de concentrarnos en el caso específico ecuatoriano, yo le pregunto si el humano hoy día en Latinoamérica, con esto de la sociedad líquida, precisamente que habla Zygmunt Bauman. En la práctica, acabo de estar en México y México dice, los mexicanos dicen, entre la corrupción del PRI y del PAN, que eran alternativas. La corrupción. Tenemos que escoger el populismo, a pesar de lo que vemos en Venezuela. ¿Esto qué es? ¿Un suicidio político del pueblo mexicano o es una esperanza de decir, de pronto este hombre, después de tantos años por llegar a la presidencia, finalmente nos dará la solución? No es la esperanza, es la desesperanza de un pueblo la que le lleva a tener esa esperanza. Así analizo yo. Es un fenómeno sociológico importante. Los pueblos están cansados del demagogo, del Mesías Redentor, del que ofrece todo y no da nada. Yo voté por él y no me da nada, más hambre, más ocupación. Ahora, los problemas son muy duros como para pretender que un mandatario en 4 años pueda salvar un país, pero tiene que sentar las bases para hacer un país a largo plazo. Ajá. Por eso, volviendo al tema de acá, aunque me aparte un poco de lo que usted me pregunta, pero sí le voy a contestar, yo creo que en el país, concretamente en el Ecuador, necesitaríamos un hombre o una mujer, porque no es cuestión de pantalones y de faldas, que piense en el Ecuador al año 2040 o 2050, pero no que piense en las elecciones del 2019 y en las elecciones del 2021, porque están a la esquina. Y ahí están saliendo a ver el montón de candidatos que hay, que usted ni los conoce, pero están de candidatos. Entonces el pueblo tiene desesperanza. Pero justamente vamos preparándonos para eso, doctor Byron López Castillo, nuestros amigos oyentes. Ya tienen las experiencias. Ahora, vamos a la actualidad.
El presidente Lenín Moreno está trabajando con, como él había dicho en la campaña, cirugía mayor contra la corrupción. No sé cuántos meses más le va a tomar al presidente Lenín Moreno para decir ya hemos por lo menos llegado al 90% de los casos de corrupción. Aparecen casos como lo de Walter Solís, que a mí en lo personal me sorprende porque yo inclusive lo catalogaba como uno de los mejores ministros del anterior gobierno. ¿A quién? A Walter Solís, que estuvo también en el Ministerio de Vivienda, pero en Senagua él habría entregado, y ya tiene orden de captura, $2.200.000, por ejemplo, solo para poner un caso que es tan absurdo, ¿no? A personas que no tenían nada que ver con un juicio o un acto de mediación con un proveedor de Senagua. Cuando había pedido 8.100.000, finalmente utilizó los 2.200.000 para esto de entregarle a alguien que no tenía nada que ver y devolvió el saldo. Doctor, ¿el presidente Lenín Moreno es un traidor a un ideario político como lo acusa el expresidente Rafael Correa? ¿O es el hombre que Ecuador necesita con su grupo de colaboradores actualmente para hacer lo que usted plantea? La primera pregunta, ¿cuál fue el ideal de Correa? Sí, es la primera pregunta. Bueno, Alianza País tenía sus ejes o tiene sus ejes. No, eso es un tema de sistema de gobierno. ¿Qué idea, qué ideología, qué ideal? No había, en mi opinión. Entonces, para decirle traidor al Moreno, a quien no defiendo a capa y espada, por 1000 razones, habría necesidad de probarle que él traicionó ese ideal. ¿Quién él? Moreno. Moreno no traicionó a ningún ideal. Yo creo que no. Ya. No, lo que ha hecho Moreno es actuar en una forma que yo hubiera calificado como maquiavélica. Él se presentó ante Correa como que le iba a tapar la espalda. Y así lo pusieron en la presidencia de la candidatura, para que él sea el hombre que le tape las espaldas para el año 2021, el 40, qué sé yo, volver Correa. Entonces Moreno no es un traidor para mí. Moreno es un leal para con el pueblo. Él se dio cuenta que era un hombre que había hecho tantas cosas negativas al país y dijo, bueno, si yo llego destapo. Eso no es desleal para con él, es un leal para con el pueblo. Esa es mi opinión. Está haciendo lo que debe. Entonces, y no debe el país esperar que en 4 años se destape, se levante toda la alfombra. No será suficiente 4 años. Ve a Argentina, tiene más de 10 años y recién están encontrando todas las trafacías del matrimonio Kirchner. ¿No? Entonces se necesita un poco de tiempo. Primeramente porque la justicia nuestra... Bueno, hay un cambio de fiscal y el fiscal está atacando a todos los frentes. Así es. Paul Pérez Reina. Doctor, en este caso específico de la metida de mano de la justicia, ya conocemos los antecedentes, lo hemos conversado. Hay un juicio político planteado contra el Consejo de la Judicatura, pero el viernes anterior la sorpresa es que no lograron los 7 votos de 12 para poder establecer el juicio en el Pleno. Pero en cambio, Elizabeth Cabeza, la presidenta de la Asamblea, que usted sabe que también está actuando bien, apoya al presidente Lenín Moreno en esta lucha contra la corrupción, les ha pedido a la Comisión de Fiscalización que vuelvan a votar. ¿Qué opina? Me parece muy bien. Yo tengo un análisis al respecto. La famosa Constitución de Montecristi, que así la llaman, Constitución de Montecristi, por ponerle un nombre a alguien, tendríamos que hablar de la Constitución de Riobamba, por ejemplo, de 1830, la Constitución del Cuartel en la época de la dictadura. Aquí le llaman la Constitución de Montecristi y hablan del espíritu de Montecristi, no sé qué espíritu sea, debe ser un maligno, benigno, no sé, pero hablan de un espíritu de la Constitución de Montecristi. Esa Constitución fue elaborada malintencionadamente contra los intereses democráticos. Fue tanto. Claro, fue preparada a propósito por gente de afuera que sabemos quiénes son. Pero no buscaban algo sano, no tenían buenas intenciones. Buscaban perennizar en el poder a quien había llegado en ese momento. ¿Y cómo lo hacían? Impidiendo, por ejemplo, el caso concreto, porque no hay tiempo para hablar de todo, a la Asamblea Nacional le quitaron la facultad número 1 que tiene todo parlamento, que era de fiscalizar. ¿Por qué digo que le quitaron? Porque crearon un montón de mecanismos encaminados a que no se llegue a fiscalizar. El CAL, la Comisión de Fiscalización, la votación ahí, etcétera, etcétera. ¿A dónde lleva? Que finalmente se archive. ¿Qué fiscalización hizo a la Asamblea? Por eso no hubo fiscalización. No hubo, un caso hubo nada más. El caso de la judicatura, me parece bien lo que dice la presidenta. Tiene que haber una explicación por qué a ese grupo de 7 no votan. Es por sentido de cuerpo, qué mal sentido. Ese es el tema que todavía Lenín Moreno lo ha logrado superar.
La comisión tiene 12 miembros, 5 se abstuvieron, 1 estuvo ausente y solo lograron 6 votos. Hoy se esperaría que, bueno, hoy, quizás mañana, una vez que ya la presidenta de la Asamblea vuelve a convocarlos o lo sugiere que vuelvan a votar, se aspiraría, porque hay muchas denuncias y muy serias contra la judicatura de la interferencia, la metida de mano total. Doctor. Si la Asamblea no cumple el papel de fiscalización y de legislar, que son unas fundamentales, no cumple la labor que el pueblo le encargó. Entonces, en este instante hay la necesidad histórica para aclarar muchas cosas del Consejo de la Judicatura. ¿Cree que por ahí debe comenzarse en el tema de la reestructuración de la justicia, el tema de la recuperación de la honestidad, de la integridad de los funcionarios públicos y de los ecuatorianos? El momento en que el señor Correa dijo olímpicamente, empleando un término que no tengo por qué usarlo porque el olimpismo es otra cosa, cuando dijo olímpicamente, meteré las manos en la justicia, y nadie le salió al paso a decirle por qué. Y dijo entonces, cuando él mismo dijo esa frase, porque yo soy el jefe de Estado. Y entonces metió la mano en la justicia. Sí, la metió, pues. Y ha manejado fiscalías, judicaturas, procuradurías, contralorías, etcétera, etcétera. Aunque no ganó con una gran mayoría esa pregunta en la consulta, ¿verdad? El presidente tenía las intenciones, o el pueblo creía que las intenciones eran sanas. ¿De qué? Eran sanas. Sí, claro. Bien intencionadas. Es que la gente nuestra es muy sana. La gente es muy crédula. Y el político se basa en eso, en la credulidad de nuestra gente. ¿Usted cree también que era para solapar la corrupción? Pero estamos evidenciando lo que sí. Por los resultados. Claro, por los resultados. Fue preparado con ese objetivo. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Desmontar todo ese andamiaje jurídico, que no es tan fácil. Que no es tan fácil. Yo le digo al señor Moreno que está actuando bien y ojalá siga actuando así. Y acaba de nombrar un canciller de la República que es un hombre entendido en asuntos internacionales. Nombra un ministro de Finanzas que es un hombre que es de la empresa privada, sí, pero dice que no se debe a ella y que tiene un concepto nuevo. Porque, mi querido amigo, ¿qué hay en el mundo actual? El pensamiento de Sebastián Vico, dicho hace algunos siglos, el corsi recorsi. El mundo es redondo y da la vuelta. El corsi recorsi. De la derecha a la izquierda a la derecha y a la derecha. Ahora ya no creen ni en derecha ni en izquierda. Lo que acaba de mencionar en México. Obrador era de la izquierda. Partido Revolucionario Demócrata, PRD. Para mí populista. Populista, todos son populistas. Para mí populista. Es un análisis que haremos. Casi un siglo gobernando en la otra invitación que me haga, hablamos sobre el populismo. De acuerdo que sí. Señor López Obrador, que no es nada para mí, ¿no? López Obrador es un populista, pero bajo el membrete de un partido de izquierda. Déjeme terminar lo que quiero decir. Doctor, ¿no? Sí. Pero fracasa en su gestión de ser candidato. 3 veces ha querido ser y no ha llegado. Dicen que a alguna le falsearon la información, Bueno, por eso que ahora posiblemente, la votación. No sí. Pero el pueblo votaba por él. Ahora inclusive ¿Quiénes ganaron? Antiguos opositores lo van a proteger. ¿Quiénes ganaron? También, sí. Los de la llamada derecha, el PRI, el PAN, etcétera, sectores adversarios. Y el PAN era la solución para el PRI. Claro. Sectores políticos adversos a López Obrador. ¿Qué le dieron a México? Nada. Te ve como el PRI también anda como el AP está ofreciendo el oro y el oro, inclusive ofreciendo sueldos a las amas de casa. Imagínense, algo que aquí se hizo también como oferta nada más, ¿no? ¿Qué dice el pueblo mexicano, igual que lo que dice el pueblo del Ecuador? ¿En quién confío? Ajá. ¿En quién creo? Entonces usted dice que es la desesperanza. ¿Por quién voto? Es la desesperanza. Ven en Moreno, en López Obrador, que hasta se une y forma un partido nuevo, se llama Morena. Ya no es PRD, se cambia de nombre y pacta o se une o se alía con los hombres de la derecha, con la empresa privada. Sin mencionar lo que derecha. También podría pasar en Colombia, ¿no? En con Colombia, el tema va a ganar de Gustavo Duque. Petro. ¿Dónde va a ganar Duque? Dicen que tiene 80%. Que es de derecha, un hombre desconocido y todo, pero como una alternativa antes de que a Colombia le pase lo que le pasó a Venezuela. Ellos sí se dieron cuenta, ¿no? Los colombianos. En Argentina, Macri frente a la Kirchner. Claro. En Brasil, para tratar frente de a Lula saldrá otro. Claro. Entonces, ¿qué hay esto? Esto del corsi y recorsi que no pierde actualidad. Doctor, regresando otra vez a nuestro país, ya tratamos el tema de las judicaturas, consejos de judicatura. Ahora yo, y con toda la seriedad del caso, como corresponde en todos los casos, pero sobre todo en esto, del secuestro a Fernando Balda. El fiscal está pidiendo ya fechas para imputar al presidente de la República, al expresidente Rafael Correa,
en este hecho de secuestro y lo ha denominado como crimen de Estado, doctor. El caso Balda es un caso muy importante y trascendental. Interviene y apresa. En Bogotá. Y ahí en Bogotá. Así y fue. se apresa a los policías colombianos. Se los enjuicia y los sanciona. Ellos son los que hablan la verdad. Y ahora los policías nuestros que fueron para allá también ratifican y hay el proceso quién los mandó, para qué lo mandó y de dónde salió la plata para el pago que les hicieron por lo que hicieron allá. Si todo esto es verdad, que entiendo que es así, el fiscal que está actuando lo hace con un criterio jurídico y es lo que la política criminal llama un crimen de Estado y es un delito imprescriptible. ¿Qué es el crimen de Estado? Crimen de Estado es cuando es del propio Estado el autor directo de la infracción. Pero ahí yo le pregunto, si el Estado abusa, ¿verdad?, de la ley, abusa de su poder, que originalmente es legítimo, para defender al Estado, se suele decir por parte sobre todo de los dictadores, ¿verdad?, cuando el Estado está en riesgo, etcétera. Pero en este caso no sería por el Estado necesariamente, sino que se usó el poder del Estado por un asunto de denuncias, porque Fernando Balda denunciaba la corrupción y se lo tomó como a título personal, doctor. Usted es un hombre leído y escribido, como dice el Montubio. Analiza perfectamente bien lo que es el crimen de Estado. El nombre que le da el fiscal, crimen de Estado, es para significar que este delito fue cometido por parte de altos personeros del Estado. Vaya usted allá y haga esto, tome la plata para que haga y avíseme si pasó o no pasó. ¿Quién mandó? El que mandaba, el de turno arriba. Un representante del Estado. Entonces, por eso el fiscal ha llamado desde el principio un crimen de Estado. Y así se denomina siempre a todo delito en donde hay una participación directa de un jefe de Estado o de un alto funcionario del Estado. Lo grave del asunto, o lo bueno del asunto, según como usted lo vea, es que es un delito tipificado en el Código Penal como un delito que la Constitución establece que es imprescriptible, tanto para la acción como para la pena. Es decir, que el momento que les indique a una persona por este delito, para él no prescribe ni la acción ni la pena. Para los que no tengan conceptos de este análisis legal, me voy a permitir decirlo si usted me deja. Imprescripción, imprescriptible. Todo en derecho prescribe. Nada es imprescriptible. Tiene un tiempo. Y la prescripción se fundamenta en el transcurso del tiempo. Así es. ¿Verdad? Pero cuando se establece que algo es imprescriptible, quiere decir que el tiempo no lo borra. Justamente para evitar que alguien ejerciendo el poder se salga con la suya, por decirlo coloquialmente, porque pasó el tiempo y no se lo puede juzgar ya, no, para que nunca se repitan estos actos y se pueda defender, sobre todo los derechos humanos. Si está fuera del Doctor, país, se quedará hasta que se muera. Doctor, pero hay algunos otros temas que están surgiendo. Si ya hay la declaración de 2 funcionarios, en el caso de Romy Vallejo, que él habría recibido órdenes desde la presidencia. El expresidente Rafael Correa ya compareció desde Bélgica a través de la... Y dijo como Sócrates, nada sé. Pero hasta su secretaria habría estado enterada de este tema. Usted que ha sido y es un abogado litigante, en este rato en la fiscalía, ¿qué? Se basa en la presunción de que si su secretaria sabía, el jefe de la secretaria también sabía, o lo había ordenado la secretaria, o la secretaria pudo haber actuado a voluntad propia. Ahí viene el tema ya de los jueces, entiendo, obvio. ¿Qué dice usted desde el punto de vista legal? Lo más fácil es para el delincuente, delincuente es el que comete un delito, ¿no?
no es ofensivo. El que delinque. El que delinque. Para quien transgrede la ley penal. Lo más Correcto. sencillo es negar. En la vida profesional tengo el caso varios del autor del delito que me dice, yo no fui, habiendo sido. Obligación de la abogado decir, no sé yo sé que usted ha sido, hábleme la verdad. Porque si usted no me dice la verdad, se friega usted, no yo. El abogado es como el confesor, tiene que decir la verdad. Pero hay la tendencia, y la doctrina penal acepta como una especie de defensa del delincuente, que niegue, porque la carga de la prueba está en el que le acusa. Uno no tiene que probar nada como autor del delito. Uno es inocente hasta el final. El abogado defensor sabe la verdad, pero ante el juez así pide que su defendido se declare inocente. El secreto profesional es ese. Un hombre que sabe y se confiesa en el confesionario, usted un cura, y le dice, yo vengo matando, pero no le diga a nadie. Ese cura no puede decirle al juez, señor, acá comenzar. Usted hace el símil con el abogado defensor. Porque es el secreto profesional, que tiene un límite. Pero no es que a mí fulano que... Pero ¿cómo actúa ahí el fiscal? ¿Cómo contrarresta esa actitud? Ahí vienen las pruebas y los indicios dentro del proceso. La señorita secretaria dice que fue la que dio la pata. ¿Y cómo es que el presidente no manejaba esto? Sí, él siempre manejaba un indicio, una presunción de que el otro sí sabía. Y hablemos en oro. Yo no creo que el presidente de la República no haya sabido si sabía la secretaria. Bueno, el presidente dice que se enteró por las redes sociales. Pero usted anota un aspecto y como que estamos hablando, él tiene su derecho. Usted anota un hecho importantísimo que tiene que esclarecerse en el proceso. En el proceso tiene que haber una vinculación de tipo 100% para determinar que ese acto que se cometió allá en Colombia tuvo conocimiento y más aún que participó y dirigió y ordenó un funcionario de cualquier naturaleza que sea. Que la acusación... Porque si no quedan indicios o presunciones que, si son concordantes, unívocas y reales, llevan a la deducción final de que es una prueba. Porque el indicio, si es unívoco, concordante y real, como dice la ley, hace que ese indicio se convierta en una prueba en contra o a favor. Doctor, la jueza Daniela Camacho ha solicitado que la Asamblea se pronuncie. ¿Para qué? Sobre este caso, sobre esta denuncia, y si ella acepta la solicitud de Paul Pérez, la fecha para la vinculación. El presidente de la República y expresidente goza de foro de corte. Entonces lo que tiene que haber aquí es que el fiscal general, el que está conocido el tema, lo ponga en conocimiento. Él es fiscal general y él es el competente para conocer la causa contra los funcionarios de Estado. ¿Por qué le va a pedir permiso a la Asamblea? ¿No debería pedirle permiso a la Asamblea? No tiene, no encuentro fundamento legal para que le pida. No encuentro. No hay, ¿no? Porque además no está en funciones. Puede estar no en funciones, duró un año en su ejercicio. Ya pasó el año. Ya pasó el año, ya, no tiene por qué. No tendría. Es mi opinión. Sí, de acuerdo, y una opinión de mucho conocimiento, pero va a haber esa discusión también, eso está en trámite en estos días. Con el afán de alargarlo. Nada más lo considera Creo usted. yo. No encuentro base legal para que digan qué opina la Asamblea. No, señor, no lo enjuicen. Chao. Doctor, le hago la última pregunta, y que justamente surgió del diálogo que sostenía aquí con nuestras dos periodistas, Luisa María Heredia y Lucía Jaramillo. La ciudadanía, usted lo acaba de decir, ya está desesperanzada, ¿verdad? En otros países latinoamericanos lo estamos viendo, que inclusive buscan opciones que podrían llevarlos al desastre político. Pero dicen, no nos queda otra. Estoy hablando del caso específico de lo que puede pasar en México. Y podría ser que nuestros ciudadanos, nuestros amigos oyentes, en algún instante ya estén aburridos, cansados de escuchar el tema de la corrupción. Porque hay tantos temas y que todavía no se descubren. Alguien me dice que apenas estaremos en el 10% de los casos. Porque Eduardo Valencia, por ejemplo, el ex gerente general de Banco Central, ex colaborador del expresidente Rafael Correa, en entrevistas conmigo, dice, lo que conocemos es poquito todavía, dice, es mínimo para lo que hay que descubrir. ¿Qué más que él, que inclusive hizo sus análisis y tuvo que retirarse del gobierno porque en el gobierno no se hacía nada? La CFN, etcétera, hay asuntos muy serios. ¿Qué le dice usted a la ciudadanía cuando sabemos en el fondo que la política debe depurarse? Que estos temas, como dijo Sócrates, por catarsis, hay que lavarnos. O nada más caer en la indiferencia,
dejar que las cosas pasen? ¿Por qué necesitamos dedicarle tiempo a otras labores y a otras obligaciones, doctor? Quienes están empeñados en que no se llegue al esclarecimiento de la verdad, harán lo posible para que suceda eso. En este mes del Campeonato Mundial de Fútbol, la gente debe estar pendiente de los goles que haga Brasil, Alemania, cómo juega Messi, Neymar, toda esta gente, ¿verdad? Se va a distraer. Los que perversamente manejan el tema de fondo en el Ecuador pueden aprovecharse de esta época para dejar dormir un poquito y que pase el mes. En esa trampa no caigamos. Y ahí estamos obligados, usted en su programa, y yo en mi columna, y la gente acá en su opinión pública, a exigir que esta sea una lucha de las 24 horas del día, todos los días. Porque le dije hace un momento y usted lo acaba de ratificar. Este no es un tema que se va a arreglar en 8 días, 15 días, 1 año, 2 años. Esto es un tema que tiene largo tiempo para esclarecerse totalmente. Argentina, le decía hace un momento, a los 10 años, está recién encontrando toda la trama de los Kirchner. Entonces, el que tiene el poder hizo todo lo necesario para que no le descubran rápido. Pero como no hay delito perfecto y cuando se tiene la buena voluntad de actuar para buscar la verdad, se llega a la verdad. Porque la verdad siempre triunfa, la mentira no. La verdad, 1000 mentiras hay, pero siempre se impone con el tiempo la verdad. Entonces yo le pido a usted que tenga un criterio que debe tener el pueblo. Usted tiene, lo que hace una excitativa a la gente, que no coma cuento, que no se canse, que no crea que esto dura 8 días, que por allá descubren al delito A, ahí terminó la película. No, si detrás del A y el B y todo el abecedario se acaba y no se termina de encontrar todo lo que ha pasado. Entonces tiene que haber la persistencia, la constancia de una justicia que actúe siempre bien, para lo cual se demanda algo fundamental que se perdió en este país cuando Correa metió las manos en la justicia. Se demanda una justicia independiente, pero en el sentido claro de lo que es la independencia, y no solo independiente en el aspecto que no dependa de A o B, sino que sea una justicia integrada por elementos probos, honestos, inteligentes, conocedores de derecho, que hagan lo que tienen que hacer, fundamentado en el debido proceso, en su conciencia y en lo que dice la ley, para lo cual demandamos entonces que también se nombren jueces honestos. Que si hay, capaces, que si abogados, hay doctores, claro, en jurisprudencia. En el Ecuador hay, como decía, en la viña del Señor hay de todo. Aquí tenemos... Pero a veces no se deciden justamente por el temor al crimen de Estado, justamente porque también la propaganda que obnubila y que amenaza también es crimen de Estado. El hombre o la mujer que tenga un claro sentido de su dignidad y de su honor no acepta ahora un cargo como estos porque sabe que le ordenan de arriba que haga lo que no debería hacer. Entonces la persona que tiene personalidad, dignidad, independencia, no hago, le inician un juicio, error inexcusable, te vas afuera y sale con la mancha de ser un bruto, cuando lo que hizo fue tratar de hacer justicia. Y el para que eso quería se quedarse demanda, tenía que someterse, por doctor. De Washington, para eso demanda una cosa importante, que también se haga un escogitamiento milimétrico de los nuevos jueces, que se mantengan los que han sido honestos, que sí hay, fiscales que han sido honestos, que sí hay, pero que también se haga una separación de quienes no han cumplido con su función de jueces, para que entonces sí la justicia sea independiente, integrada por gente capaz, honesta, proba. Ese es el pedido que le hago permanentemente como abogado de la República, porque yo tengo una edad que usted sabe cuál es, no lo quiero decir otra vez, sin embargo estoy litigando, peleando en los juzgados y conozco a la bestia por dentro. Entonces me preocupa mucho que haya una juventud de abogados que se vayan a acostumbrar con este sistema que no es bueno, porque el viejo como yo conoció otro sistema que no era bueno, pero era mejor, y este no es bueno, tampoco es malo, es pésimo, porque tiene que cambiarse. No es el hecho que hayan hecho grandes edificios, que construyan grandes locales, si adentro está el elemento humano que no sirve. Justamente, doctor, para concluir y agradecerle al doctor Mario López Castillo, siempre la imagen es como la corrupción, usted sabe que es que destruye un cuerpo, un organismo. Es la enfermedad, ¿verdad? La corrupción
para la democracia, para el país, para todos nosotros los ciudadanos. Por eso que hay que combatirla. Sería como un médico que nos diagnostica una enfermedad y nosotros no queremos combatirla y queremos convivir con esa enfermedad. Ese es el gran desafío que tienen nuestros amigos oyentes también, sí. Acompañarnos a usted en su página web y también en sus editoriales, en el Diario Expreso y aquí en este informativo. Doctor, lo dejo con su conclusión final. La misma que le hice un momento, la sociedad no debe dormirse, debe estar permanentemente despierta para seguir en esta lucha que es de todos los días y de todos nosotros. No confiamos solamente en 5, 10 o 20 personas, somos nosotros, son las calles, las plazas, no para salir a matar a nadie, no, para que sea el sitio desde donde haga conocer y que haga de la defensa de sus derechos. Claro, doctor. Esa es la actitud de la ciudadanía y de los hombres conscientes, hombres y mujeres conscientes, que no queremos dejar, los que tenemos nietos, un país despedazado ni corrupto. La corrupción tiene que combatirse, perdóneme que le diga algo tal vez un poco duro, tiene que empezarse a manejar para combatirla desde la cuna. Sí, tendremos que comenzar nuevamente a trabajar. Usted me gusta hablar porque se habla bastante. Doctor Byron López Castillo, en la práctica nuestros amigos oyentes están conscientes. No podemos tener democracia, no podemos tener desarrollo si es que la corrupción, que siempre va a existir, pero que no debe sistematizarse. Sistémica como ahora. Sistémica. 10 años de corrupción sistémica. ¿Sí o no? Sí. Soy periodista viejo periodista y sabe que los sistemas, lo que digo es verdad. Así es. No, sistémica. Nos quedamos sin país. ¿No es cierto? Sí, así es. Por favor, muchas gracias, doctor. Vamos al corte comercial.